Bien. Nos habíamos quedado en los aspectos posibles a relevar, ¿sí? En la fundamentación. Habían mencionado que se explicite el contenido a enseñar, las intencionalidades, que se recupere el recorrido del grupo para poder mencionar por qué o para qué se seleccionaron esos contenidos. ¿Sí? Fíjense que ahí hay varios aspectos que serían importantes que aparezcan en el diseño de la fundamentación para que esta sea, espérenme que vamos a leer, vamos a volver a compartir las consignas. Bien. Decíamos entonces para que la fundamentación esté completa o no. ¿Sí? A partir de ahí, de esos aspectos que se relevaron o que se encontraron como ausentes, dar una justificación. ¿Sí? Vamos a las intencionalidades. En las intencionalidades se pide que analicen, enuncien y expliciten si se evidencia coherencia o no con los lineamientos institucionales. ¿Sí? En ese sentido, podríamos pensar que acá sí es importante tener en cuenta bien de lleno lo que se menciona en el programa, lo que hemos analizado como lineamiento institucional de esta escuela en relación a lo que se espera de la propuesta educativa. ¿Qué podríamos analizar respecto del objetivo que está planteado en la intencionalidad educativa general, teniendo en cuenta soy programista, un montón de ventanitas abiertas, entonces me está costando encontrarlas. Ténganme paciencia. Decía entonces, si tenemos como objetivos del programa estos tres que habían aparecido: dominen, conozcan y practiquen, distingan, ¿sí? Con todo lo que incluían cada uno de esos objetivos. Y en la intencionalidad educativa general no aparecen estos objetivos, aparecen otros. Podríamos analizar que esa intencionalidad educativa general está en relación, se corresponde con los lineamientos institucionales, no se corresponde con los lineamientos institucionales. ¿Qué piensan en relación a eso? Yo creo que habría que ver también el año. O sea, tenemos la ficha de observación y ahí tenemos los datos, por lo menos. Entonces, teniendo en cuenta esa ficha, vemos también de qué estamos hablando, si es de la secundaria de primer ciclo, segundo ciclo. Tengan en cuenta que el proyecto que ustedes van a evaluar es el proyecto que han construido para el segundo año del liceo, ¿sí? Es ese grupo con el que el que tienen que tomar como referencia, es esa propuesta la que deben tomar como referencia. Por eso hoy volvía a mostrarles el programa con el cual debemos trabajar, ¿sí? El documento curricular a tener en cuenta es el que está acá, en bibliografía complementaria, ¿sí? Novedades e información general.
Al final encuentran la carpeta donde están todas las fichas de cátedra, la bibliografía obligatoria, de donde pueden descargar toda la bibliografía que veíamos hoy, que está punteada en el trabajo, y en la bibliografía complementaria tienen todos los enlaces a todos los espacios institucionales con los que estuvimos trabajando. ¿Sí? Si van al Liceo Víctor Mercante e ingresan a programas por materia, allí, en segundo año, van a encontrar el documento curricular que corresponde para el diseño de este proyecto. Insisto, ya que un aspecto que he leído bastante en los proyectos en general es, podemos pensarlo en 2 puntos, que no se consignaban en la intencionalidad educativa general un objetivo u objetivos de este documento, ¿sí? Aparecían algunos objetivos que estaban extraídos de otros documentos curriculares, por eso insisto que es este programa pensado para el segundo año de esta institución, ¿sí? Otra cuestión que por ahí aparecía es que sí estaban los objetivos extraídos de este documento curricular, pero en la enunciación de los contenidos no se tomó en cuenta estos, ¿sí? Se sacaron de otro documento curricular. Entonces tomen como referencia tengan en cuenta que es el que marca y sigue los lineamientos institucionales de esta escuela para la cual han diseñado el proyecto en el trabajo práctico número 2, y es de donde deriva el proyecto que hoy tienen en sus manos o en su pantalla para poder evaluar, ¿sí? Ahí tenemos un primer punto a tener en cuenta, si el objetivo consignado se corresponde con este documento o no se corresponde con este documento. ¿Ven ahí nuevamente las preguntas del trabajo final? ¿O siguen viendo la pantalla del campus? Bien, están viendo el programa. Espérenme entonces. Volvemos. Ahí está. Bien. Correlación entre ambas intencionalidades. ¿Sí? Acá lo que podemos tener en cuenta es hacer la lectura de las dos oraciones que se involucran en la intencionalidad educativa general y la intencionalidad educativa bimestral, ¿sí? Vuelvo a tomar el mismo ejemplo. En la intencionalidad educativa general se mencionan cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, miren, vamos a hacer así. Así los puedo ver. Hacer este análisis de si en la intencionalidad educativa bimestral se están tomando en cuenta contenidos y temas que estén consignados en la intencionalidad educativa general, ¿sí? ¿Se acuerdan este análisis que hacíamos en el trabajo práctico número 5 de revisar ese objetivo o esa expectativa de logro que había sido tomado del documento curricular y ver si lo que habían diseñado como intencionalidad propia refería a los mismos contenidos y a los mismos temas, ¿sí? Nos encontrábamos, por ejemplo, con que había algunos trabajos en los cuales se mencionaba la práctica en relación a la gimnasia, por ejemplo, sí, pero después cuando íbamos
a hacer ese enlace, ese nexo entre las dos intencionalidades, no había una relación de correspondencia, pensando en lo que tiene que ver con los contenidos disciplinares. Otra cuestión que podemos analizar también es si se está hablando de, por ejemplo, el dominio de la técnica y de las reglas, ¿sí? En la intencionalidad o en el objetivo seleccionado del documento curricular, y en la intencionalidad educativa bimestral se habla de acercarse a las técnicas, o se habla de comenzar a conocer las técnicas del deporte. Digo, ahí también hay otro análisis a hacer, y lo traigo un poco a cuento porque fue también algunas cuestiones que he visto en los proyectos. Ahí lo que podríamos analizar es si la intencionalidad educativa bimestral permitiría abordar el objetivo de la intencionalidad educativa general, en este sentido. Pensando que el dominio de las técnicas implica un nivel bastante avanzado del manejo de las técnicas, si están conociendo, ¿podremos llegar a alcanzar en 2 meses el dominio de eso que se está conociendo? Pensar en que puedan tener un manejo bastante amplio de una técnica específica para resolver determinadas situaciones en situaciones tácticas, ¿sí? Estos análisis son los que podríamos tener en cuenta para analizar esa correspondencia, ¿sí? Teniendo en cuenta justamente qué es lo que se está pidiendo que se enseñe, qué es lo que se está proponiendo que se enseñe. ¿Sí? Teniendo en cuenta entonces, precisamente, analizar el diseño del proyecto en relación a estos criterios que fuimos analizando. ¿Sí? Y cuando vamos a los contenidos y los temas, también ver si los temas se desprenden de los contenidos que fueron seleccionados. ¿Sí? Si se está hablando de sistemas de ataque, si hay temas que darían cuenta de que podría abordarse ese contenido. ¿Sí? Si se está hablando de técnicas, si hay temas que den cuenta de que podría estar abordándose ese contenido que fue consignado. En la pregunta número 3, vamos sí a la organización de los temas. ¿Sí? Y el principio de tener en cuenta para evaluar esa organización de temas en relación a si son adecuados con el tiempo estipulado para desarrollar el proyecto. ¿Sí? Un bimestre, teníamos una clase por semana, o sea que son 8 clases en total para armar esa temporalización. Deberíamos analizar entonces si esa organización de temas es adecuada en relación a ese tiempo. Y acá enlazo con lo que mencionaba previamente. 8 clases, ¿sí? Vemos si están consignadas o no esas 8 clases. Y el segundo punto que podríamos analizar en relación a eso es si en esas 8 clases y con los temas que se mencionaron, se estaría permitiendo abordar lo que en las intencionalidades y los contenidos se mencionó que se enseñaría. ¿Sí? Vuelvo a tomar el mismo ejemplo. Si en la intencionalidad se habla del dominio de la técnica y en los temas no aparece ninguno que dé cuenta de que se estarían enseñando cuestiones técnicas, podríamos analizar ahí si esa temporalización que se ha construido permitiría abordar, ¿sí? lo que se mencionó en las intencionalidades y desarrollar el proyecto. Nuevamente, sí, ahí se solicita que justifiquen la respuesta, que den cuenta de por qué les parece que es adecuado o no en relación al tiempo, y que vinculen con
texto de la bibliografía. Para pasar a la evaluación, ¿sí? En relación a la evaluación, teníamos algunos puntos, según la ficha de cátedra, a tener en cuenta para diseñarla, ¿sí? Partiendo de la idea de que esta evaluación que se les propuso realizar en el proyecto es la evaluación de cierre, la evaluación que realizarían al final del proceso, al final de todo el recorrido del bimestre, que les permita recuperar información de todo ese proceso, ¿sí? Y para poder llevar adelante esa evaluación, lo que se les solicitaba es que planteen una situación de evaluación, ¿sí? Que mencionen qué consigna le darían, les comunicarían a sus alumnos y a sus alumnas, para poder llevar adelante la evaluación, que expliciten las variables y los indicadores, que precisamente es en donde quien lee puede saber qué temas se van a evaluar a través de esa situación de evaluación, y qué se va a mirar de esos temas en especial, ¿sí? En los enunciados de los indicadores precisamente lo que se explicita es esto: de esta variable lo que voy a tomar en cuenta es esto en particular, ¿sí? Teniendo en cuenta que además debían pensar en un instrumento de registro que les permitiera ir volcando la información que iban observando a lo largo de esa situación de evaluación e ir sistematizándola, ¿sí? Situación, variables, indicadores, instrumento de registro. Eso fue lo que se les propuso para diseñar la propuesta, y es un poco lo que se retoma para evaluar la evaluación, ¿sí? El diseño de la evaluación. Teniendo en cuenta que justamente esa información que se intenta recuperar a través de la evaluación al cierre tiene que ver con la intencionalidad educativa bimestral, tiene que ver con lo que se propusieron enseñar, ¿sí? Con lo que plantearon en esa intencionalidad educativa bimestral, que les interesaría que sus alumnos y sus alumnas aprendan en relación al contenido que han seleccionado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es que en este punto A, el análisis de la situación de evaluación va sobre comprobar si se corresponde o no con la intencionalidad educativa bimestral. Y otra vez vuelvo al mismo análisis que hacíamos antes, ¿sí? De todo este recorrido de poner en relación las intencionalidades, los contenidos y los temas, vamos a la evaluación, y en la evaluación deberían poder leerse una situación que esté en relación a los temas que se fueron proponiendo enseñar, ¿sí? Y con la intención que se mencionó y se expresó en la intencionalidad educativa bimestral, que esos temas iban a ser enseñados, ¿sí? Me voy a un ejemplo otra vez muy, muy preciso. Si en la intencionalidad se está hablando, y voy a lo técnico porque me parece que también es como sobre lo que más han puesto el foco en el diseño de sus propios proyectos, ¿sí? Entonces, como para pensar también algunas de esas cuestiones de sus entregas. Si en la intencionalidad educativa bimestral se habla de el dominio de las técnicas para resolver situaciones que impliquen la táctica, pero ahora en la temporalización el punteo de los temas es lanzamiento, pase, recepción, y se repite otra vez: lanzamiento, pase y recepción, traslado de pelota, evaluación al final de la temporalización. Y no hay ningún tema en el cual se dé cuenta de que se estarían trabajando cuestiones para contextualizar esa técnica en situaciones tácticas, ¿sí? Pensando en la intencionalidad, si justamente lo que se pretendía era que el dominio de la técnica tenga que ver con resolver situaciones de la táctica, pero no estábamos habilitando la enseñanza de algunas cuestiones que tengan que ver con situaciones donde haya que tomar decisiones en conjunto con
los demás integrantes y las demás integrantes del equipo, ahí podríamos ver si hay una relación o no entre lo que se fue planteando, ¿sí? Y en la situación de evaluación, la situación que se plantea es la de un drill para hacerse pases. Digo, ¿dónde estaría en ese drill bien concentrado en la ejecución técnica la posibilidad de analizar el dominio de esa técnica para resolver situaciones de la táctica? ¿Sí? En este ejemplo que les vuelco hay creo un ejemplo muy claro de la falta de correspondencia entre lo que se plantea evaluar en esta situación y lo que se mencionó que se iba a enseñar en la intencionalidad educativa bimestral. El enfoque va hacia contenidos y hacia intenciones distintas, ¿sí? Eso en relación a la correspondencia con la intencionalidad educativa bimestral. También tener en cuenta si se identificaron las variables y si los indicadores tienen que ver y se desprenden de esas variables, ¿sí? Tengan en cuenta que las variables es lo que expresa qué se va a evaluar. El pase, el lanzamiento, un sistema defensivo, ¿sí? Yo, profe, tengo una Variables. duda ahí. Sí, sí, Juan Ignacio. ¿Dónde todas estas respuestas, dónde las vamos poniendo? ¿Las ponemos como comentarios dentro del proyecto que nos dieron o hacemos uno aparte? Armen un archivo Ah, aparte, bien, pensando en ir respondiendo cada uno de estos puntos. listo. Gracias. ¿Sí? Pregunta número 1, en relación a la fundamentación, responden lo que se está pidiendo, lo que se está solicitando que analicen respecto de la fundamentación. De la número 2, respuesta en relación a esta relación entre las intencionalidades educativas bimestral y general, teniendo en cuenta esos 4 puntos. De la pregunta número 3, lo mismo, ¿sí? Evaluación, el punto 3. Intencionalidades, el punto 2. Fundamentación, el punto 1. Con cada uno de esos aspectos particulares que hacen al diseño de la fundamentación, las intencionalidades y la evaluación. Bien, íbamos entonces a ver si se habían identificado, si se podían identificar variables e indicadores, si están mencionados, si están claros en la presentación de la evaluación, o simplemente se cuenta qué es lo que se evaluaría, ¿sí? Primera diferenciación a hacer. La consigna solicita que enuncien indicadores en ese proyecto que han diseñado, ¿sí? Por lo tanto, al evaluarlo, deberían poder revisar si esos indicadores fueron enunciados y si está claro qué es lo que se va a evaluar de cada una de esas variables, ¿sí? Si está explícito o no está explícito y si estos indicadores están en relación a las variables, si es que están enunciadas, ¿sí? O si no habría relación entre los temas que se dice que se van a evaluar y lo que concretamente se expresa que será observado para analizar esas variables. Y como punto D, lo que tiene que ver con justificar, ¿sí? Con textos de la bibliografía obligatoria. Analizo lo que tiene que ver con el diseño, dando cuenta de por qué, evalúo si se corresponde o no se corresponde, si se desprenden los indicadores o no se desprenden, y a su vez justifico con bibliografía del programa. Y como punto 4 y último de este trabajo, enuncie los criterios que se tuvieron en cuenta en cada punto, ¿sí? En el 1, en el 2 y en el 3,
para que usted, cada uno de ustedes y cada una de ustedes, evalúe el proyecto de enseñanza bimestral asignado, ¿sí? Acá en este punto número 4, en esta pregunta número 4, lo que deben ir a revisar son los enunciados de las preguntas anteriores, de la 1, de la 2 y de la 3. Y mencionar qué criterio se utilizó o se consideró en la pregunta número 1, en la pregunta número 2, en la pregunta número 3. ¿Sí? ¿Qué principio, en dónde se está poniendo el foco para plantearles a ustedes que evalúen la fundamentación, que evalúen las intencionalidades y que evalúen la evaluación? ¿Pudieron descubrir alguno? ¿Pudieron encontrar alguno? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta respecto a este último punto? Creo No, que como no. dijo, claro, como dijo Juli, creo que ahora no. El problema va a ser, no sé, el miércoles, jueves, viernes y la semana que El viene, viernes, seguramente todo. ahí. A Todo partir de ahí el- van a empezar a aparecer todas las preguntas. Bien, sí, los veo y las veo así como muy calladas. No sé si es que vieron las consignas y dijeron, quiero salir corriendo, si vieron las consignas y dijeron, ah, listo, sí, de la pregunta número 1 ya sé, de la 2, de la 3 ya está, listo, chau, tengo el trabajo casi cocinado, solo me falta sentarme a hacerlo. Si hay algo que viene con una duda que ya traen del diseño de su propio proyecto, ¿sí? Por eso fui tratando de hacer así como un vínculo, teniendo en cuenta que también algunos y algunas de ustedes no habían llegado a leer las preguntas, tratando de hacer un vínculo entre lo que se pide en la consigna, ¿sí? Y el diseño de su propio proyecto y teniendo en cuenta qué es lo que tomaron en cuenta para evaluar ese proyecto y qué es lo que yo evalué de esa entrega, ¿sí? En ese sentido, revisen los archivos, el archivo que les he enviado con la devolución del proyecto que ustedes diseñaron, ¿sí? Porque en los comentarios y en la devolución que les voy haciendo hay algunas cuestiones que les permiten analizar todos estos vínculos entre las intencionalidades, los contenidos y los temas, cuestiones que son importantes a tener en cuenta en la redacción de la fundamentación, ¿sí? ¿En qué sentido la evaluación tiene que estar en concordancia o tiene que corresponderse con la intencionalidad educativa bimestral? ¿Qué implica un indicador enunciado de forma clara o un indicador donde habría que ajustar un poquito qué es lo que se está mencionando que se va a evaluar? ¿Sí? Ahí van a encontrar también algunas orientaciones como para tener otras estrategias de lectura para el propio proyecto, ¿sí? A mí lo que me interesa que tengan en cuenta en relación a las preguntas que fueron mencionando es que deben evaluar el diseño del proyecto, ¿sí? No el posicionamiento, o, si bien digo, el posicionamiento que ha adoptado quien ha diseñado ese proyecto para pensar la enseñanza del handball, por ejemplo, ¿sí? Eso es un análisis interesantísimo, ¿sí? Pero que si lo sumamos a este trabajo, hacen una tesis, si se quiere. Así que recorten ese análisis a esto puntualmente, el diseño, a analizar los elementos, a cómo están construidos, cómo están diseñados. En la respuesta que vayan a dar tengan muy en cuenta qué es lo que se está solicitando, cuál es el criterio que se está teniendo en cuenta para solicitarles lo que se solicita, ¿sí? Y qué es lo que deben analizar, ¿sí? Tengan en cuenta de hacer esa lectura para ir respondiendo y de ir vinculando con la bibliografía del programa, que insisto, la bibliografía obligatoria está al final, está en el programa organizado por núcleos temáticos, y fíjense que las clases teóricas fueron sobre
intencionalidad, evaluación, proyecto, que les va a permitir abordar cada una de estas 3 preguntas, que si se quiere, están un poco nucleadas por esos temas que se abordaron en los teóricos. ¿Sí? Profe, ¿cuándo se entrega el trabajo? ¿Qué fecha límite tiene? El trabajo, tiene como fecha el 18 de junio, que es viernes. Espérenme que vamos a salir un minuto de acá y vamos a aprovechar que tengo el campus abierto. A ver si me regresa desde acá. Bien. Acá van a encontrar en la misma pestañita de novedades de información general, donde están las carpetas con la bibliografía, el cronograma. Viernes 18, entrega trabajo final. Integrador. Ahí ¿Sí? está, profe, gracias. Sí, sí. O sea que tenemos, si no me están fallando los cálculos, esta semana y la semana que viene, pensando en la entrega. ¿Sí? Al viernes siguiente sería la entrega de las notas por parte de nosotras, ¿sí? De nosotras. Y a partir de ahí es que se va a organizar el recuperatorio y la entrega de notas de esos recuperatorios. ¿Sí? Acá en el cronograma van a encontrar bien detalladas todas las fechas. Profe, eso que dice comisiones evaluadoras el 5 de julio es, ¿qué es? La dinámica respecto del trabajo final es así. Hacen la primera entrega del trabajo final. Les enviamos las notas. Si el trabajo está desaprobado, va al recuperatorio, ¿sí? Vuelven a hacer una segunda entrega. En el caso de que ese trabajo final siga requiriendo de ajustes, de revisiones y demás, esa instancia de comisión evaluadora tiene que ver con un encuentro así en Zoom para poder revisar esos aspectos particulares que sería necesario revisar. En vez de que entreguen un archivo, lo que se arma es un intercambio por Zoom para poder analizar todo lo que fueron abordando, ¿sí? Pero por eso falta un montón. Y fíjense que antes Perfecto. tienen estas dos instancias y con bastante tiempo como para que aprovechen para consultar todas las dudas que tengan, para que puedan ir trabajando con tiempo y demás, ¿sí? Así que esa es un poco la organización en cuanto a fechas en lo que se viene, ¿sí? Listo, profe, gracias. A vos, Soledad, por consultar. Profe, ahí te escribieron por el chat. A ver, gracias. No llegué a ver quién fue que me avisó, gracias a quien ha sido esa voz salvadora. Bien, Josefina, perfecto. Estuve enviando las correcciones. Espérame que me voy a anotar, porque puede que me haya quedado... Ahí está. Ahora cuando terminamos el Zoom, reviso dónde ha ido a parar el archivo y te lo vuelvo a enviar, Josefina. Cualquier cosa estamos hablándonos. Bueno, Profe, ¿puedo hacerte una pregunta, una última, las para que sacarme quieras. dudas? No, en caso del 25, cuando llegan las notas, ponele que aprobé. ¿Ahí yo ya tendría prácticas tipo finalizado? Porque yo esta es la última materia y en caso de aprobar, ya puedo mandar mensaje al departamento para pedir fecha para defender educación física 5. Bien. Nada,
pensando en eso, en caso de ponerle a prueba el 25 o a la otra semana, no importa, Sí. ya podría mandar mensaje, yo porque lo pienso y, no, y porque del colegio también me piden que vaya pidiendo, o sea, bueno, dependiendo de esto, que vaya viendo cuándo sería la fecha y demás, para saber si en ese caso yo ya puedo mandar mail o debería esperar a algo más. Bueno, en relación a tu consulta, Juliana, dos cuestiones. Que primero mencionarles y contarles que si esta es la última materia, si ustedes se reciben con esta materia hacia el final del cuatrimestre, vamos a organizar un encuentro sincrónico como si fuese una mesa de final, ¿sí? Para que puedan simbólicamente recibirse con esta materia, ¿sí? Saben que esta materia no es por final, es por promoción, y Claro. año tras año ha habido estudiantes que se han recibido firmando la libreta en la ventanilla de alumnos, y toda esta mística que tiene el ir a rendir un final, que hay quienes le interesa y quienes no, y todo lo que implica compartir con los familiares, con los amigos, las amigas y demás, por ahí se pierde. Entonces la idea es recuperar ese espacio y darles la posibilidad de que, si quieren, no es obligatorio, se pueda armar esa especie de reunión de recibida, ¿sí? Así que después voy a estar haciendo un relevamiento de quienes se reciben con esta materia. Respecto del cierre de notas, en función de eso, de mencionarles, como para que también tengan en cuenta que la nota del trabajo final no va a ser la nota de la cursada, ¿sí? La nota de la cursada involucra todo lo que se ha ido realizando durante toda la cursada, que obviamente el trabajo final integrador es un poco, si se quiere, lo que nuclea, ¿sí? Toda la cursada, pero se va a cerrar en relación a tener en cuenta no solamente los espacios de los prácticos, sino también los espacios de los teóricos. Profe, se fue Juli, no sé, se le va a haber cerrado. Ay, Justo de la que había preguntado. justo. Bueno, lo menciono y en todo caso queda grabado por si no puede llegar No le comento igual a porque ingresar. curso con ella de segundo, así que de último. Sí, vi que se me movió una ventanita y la buscaba porque digo, capaz que tuvo que apagar el video. Gracias, Pedro. Así que tengan en cuenta que esa nota del trabajo final integrador no va a ser la nota de cierre de cursada, con lo cual tendríamos que también tener esta información de si necesitan, por ejemplo, como Juliana, la nota para pedir una mesa y demás, ¿sí? Así que en relación a esto, llegado el momento, lo iremos viendo particularmente con cada uno, con cada una. En ese sentido, escríbanme y avísenme, profe, me recibo con esta materia, o esta es la última materia, en relación a esta tengo que pedir una mesa especial, o lo que sea, que cada uno de esos casos particulares, bien de cada uno, de cada una, lo vamos viendo en lo particular, valga la redundancia. Bien, nos quedan ahí unos Profe, segunditos. yo tengo una pregunta, pero es más personal y más larga, que no creo que va a entrar en esto. Bien. Yo lo que Si les podemos volver a propongo, entrar. sí, eso, es volver a entrar, así cerramos el Zoom, que les comento unas últimas cositas muy chiquititas a modo de cierre, y ya sí, después si querés nos quedamos, Pedro, y Dale. charlamos. Listo.